Un cordial saludo. Nuevamente con ustedes la licenciada Dominga Florian. Hoy continuamos con el tema ¿Será verdad que los muertos salen? Les recomiendo que vuelva a mirar el primer video que subimos titulado ¿Será verdad que los muertos salen? Para que retome la idea y pueda entender de lo que vamos a explicar a continuación en este segundo video. Entra a mi canal buscándome con el nombre Dominga Florian y encontrarás el video que lleva este título. ¿Será verdad que los muertos salen? Ese fue el primer video que subimos. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a mi canal, compartir, dar like y comentar. El propósito por la cual te hago esta invitación es para que este mensaje saque del error y el engaño a muchas personas. Si usted no lo hace, ya con este conocimiento será culpable de la perdición de otras personas por no cooperar para que salgan de su error. La palabra de Dios dice que hay mayor castigo para el que sabe lo bueno y no lo hace. Y también nos manda a amonestar a aquellas personas para que la sangre de ellos no caiga sobre nosotros. Si le decimos la verdad bíblica a las personas y ellos no obedecen, ya su sangre va a ir sobre ellos. Pero si nosotros no le amonestamos, pues la sangre de ellos irá sobre nosotros. Hoy quiero hablarte un poquitito. Solamente voy a leer un versículo del personaje que te voy a hablar y es acerca de el nacimiento de Benjamín. Su mamá se llamaba Ana. No, corrijo el nombre. Ella se llamaba Raquel. Y quiero invitarte al libro de Génesis, capítulo 35, versículo 18, donde dice de la siguiente manera: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benjamín, mas su padre lo llamó su nombre Benoni. Voy a repetir el versículo. Y aconteció que al salirle el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Esta lectura la leí en el libro de Génesis, capítulo 35, versículo 18, de la versión bíblica de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Esta es la Biblia Reina Valera, pero te voy a leer en la Nueva Versión Internacional esta misma cita, capítulo 35 de Génesis, versículo 18. Dice: no obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni, pero Jacob su padre le puso Benjamín. En la Biblia Reina Valera dice que al salírsele el alma, pues murió. Y en la nueva versión
la siguiente versión que te leí, que es Nueva Versión Internacional, dice que no obstante estaba muriendo y en sus últimos suspiros, ¿verdad? Dice esta Biblia, sus últimos suspiros. Y la Reina Valera dice que ella estaba muriendo y su alma se salió. Dice que a Raquel le salió el alma y murió. Hay personas que al leer este versículo le agregan palabras o conceptos. Dicen que a Raquel, al morir, le salió su alma inmortal. En este texto no dice que el alma se fue al cielo, ni que fue inmortal. Solo dice que su alma salió y ella murió. Esta idea de que fue al cielo y que es inmortal son palabras añadidas por los lectores de las Sagradas Escrituras, pero no es parte del idioma original. Esto no es lo que dice el idioma original, de que salió el alma y que el alma es inmortal. No, esto no es lo que dice. Si vamos al libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, que en nuestro primer video le mencionamos este capítulo y este versículo, nos vamos a dar cuenta allí que dice que Dios sopla aliento. Ese aliento que Dios sopló es el Espíritu. Y al Dios soplar y dar ese aliento de vida, ese Espíritu, entonces el hombre llegó a ser un ser viviente. En otras versiones dice un alma viviente. Por eso es importante que cuando usted esté estudiando las Sagradas Escrituras, usted haga investigaciones de diferentes versiones y busque el origen de las palabras en su original para que pueda entender. Claro, esto va acompañado de la oración para que el Espíritu Santo le pueda abrir el entendimiento y pueda entender la palabra de Dios. La palabra aliento en su original, en hebreo, significa Neshama. Neshama se escribe N-E-S-H-A-M-A-H. En hebreo, Neshama. Esta traducción de ser viviente al español en hebreo es Neshama. Se ha traducido es Neshama. Ser viviente en español. Ser viviente en español. Eso quiere decir Neshama. Cuando Dios sopla aliento de vida en el hombre, como ya hemos mencionado, el hombre entonces se convierte en un ser viviente. En un ser viviente o un alma viviente. Este versículo de la Biblia no dice que Dios le dio un alma a Adán
ni dice que el hombre tiene un alma inmortal. ¿O es eso lo que explica? El texto lo que dice es que el hombre es un alma. O sea, el hombre en su estado vital, cuando está vivo, es un alma. La combinación del polvo de la tierra, recuerden cuando Dios formó al hombre, ¿de qué lo formó? Lo formó del polvo de la tierra. La combinación del polvo de la tierra y el aliento de vida que Dios le dio de sí mismo a él, al hombre, esto es lo que hace que el ser humano sea un alma viviente. Un alma viviente. Muchas personas en el mundo, pero muchas personas creen que cuando la persona muere, tiene un alma inmortal que sale de dentro de sí. Pero cuando Dios formó al hombre, dijo que el hombre podía morir. Y si nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras, el libro de Génesis, en su capítulo 2, versículo 17, nos vamos a dar cuenta de que Dios le dice al hombre allí que vas a morir. Morirás, le dijo. El versículo 17 dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Esto nos indica que si el hombre hubiera sido creado con un alma inmortal, ¿cómo es que entonces Dios le dice que va a morir? Esto no es lo que dice la palabra de Dios. Lo que muchos predicadores por ahí enseñan, de que el ser humano tiene un espíritu inmortal, un alma inmortal dentro de sí, que cuando la persona muere se sale de él, que esa alma se va, sale de su cuerpo. Porque si hubiera sido así, Dios no le dice al hombre que del día que comiere del árbol prohibido moriría. Yo supongo que si el hombre, como dicen muchos, que si el ser humano tiene un alma dentro inmortal, pues nunca moriría. Eso es lo que la palabra de Dios me enseña a mí. Cuando aclara la palabra que Dios le dice a Adán y a Eva: el día que coma, morirán. Estas personas que enseñan esta doctrina de la inmortalidad del alma, no sé si es que no leen bien las Sagradas Escrituras, o no sé si se están dejando utilizar de un espíritu maligno, o tal vez posiblemente se estén dejando guiar de las enseñanzas de otros superiores de ellos. Se están dejando guiar de sus dirigentes, y como creen más lo que dicen sus dirigentes que lo que dicen la palabra de Dios, entonces predican esta falsedad. No sé si es que no se dan cuenta
o tal vez sea con un propósito. Déjeme decirle, si usted lo que predica es lo que su dirigente dice y no lo que dice la palabra de Dios, usted va a dar cuenta en el día del juicio a nuestro Señor Jesucristo. Porque yo considero que nosotros debemos sacar tiempo no para leer la Biblia, sino para escudriñarla, como dice San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, ya que a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. Tiene que basarse en lo que dice las Sagradas Escrituras. Usted que predica, que enseña estas cosas de la inmortalidad del alma, usted está predicando doctrina de demonio. Está predicando espiritismo. Está predicando el satanismo, que todo viene de ahí. ¿No se ha puesto a pensar? Analice bien lo que usted predica. Pídale dirección a Dios y arrepiéntase de eso, porque eso es una falsa doctrina. El único inmortal y eterno es Dios. No hay nadie más. El polvo es el principal elemento del cual está formado el hombre. Si nos vamos al libro de Isaías, en el capítulo 64, versículo 8, dice, escuchen cómo dice, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obra de tu mano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que el hombre está compuesto de polvo mojado. ¿Qué forma el polvo mojado? Barro. Todas las partes fisiológicas del hombre está compuesto de polvo mojado. Está compuesto de barro. Es muy claro que cuando una persona muere, vuelve al polvo, porque de ahí fue formado. Este versículo no dice que hay un alma inmortal dentro, que es lo que mueve al hombre, ¿verdad que no? Dice que somos polvo, que estamos hechos de barro mojado. Y dice que nuestro Dios, Jehová, es el alfarero. ¿Qué hace el alfarero? Pues forja vasija de barro. ¿Y cómo lo hace? Lo mezcla con agua, le da forma. Dios es nuestro alfarero. Nos dio forma y también nos dio vida. Nos dio de su aliento para que podamos ser seres vivos, seres vivientes. Muchas personas entienden perfectamente de que nosotros venimos de las manos de Dios y que venimos del polvo de la tierra, que Dios nos formó del polvo de la tierra. Pero el problema es cuando se habla del espíritu, cuando se habla del alma, del espíritu inmortal y el alma inmortal. Como les he mencionado anteriormente, hay muchas personas que creen, vuelvo y les repito para que se le grabe en su cabeza, muchas personas que creen que cuando otra persona muere, se le sale un espíritu
que es intangible, que usted no lo puede tocar, pero que realmente está ahí, que existe. Creen que está consciente. Y creen también que sale volando y se va a otro lugar. De aquí la creencia a que las personas creen y cuando sale, vuela y se va al cielo si la persona era buena. Mientras que también se cree que si la persona era mala, se va a un supuesto infierno que existe bajo tierra. Digo supuesto porque eso no es cierto. Sí es cierto y entendemos de que ahí debajo hay fuego. En el planeta Tierra hay fuego. Debajo de nosotros, lo que vivimos aquí, en la planicie, en la tierra. Pero ese no es el infierno que muchas personas dicen que hay y que hay gente quemándose ahí debajo. El hombre no tiene un alma inmortal que puede vivir independientemente de él, independientemente del hombre. Eso no es cierto. Y si usted cree esto, y para usted también que lo predica, ¿cuál es su Dios? ¿Quién es su creador? Yo quiero recordarle a ustedes algo. Lucifer quería tomar el lugar de Dios en el cielo. ¿Y qué le pasó? Tuvo problema porque él quería ser como Dios. Sí, toda persona que quiere ser como el soberano del universo tendrá problema. Usted que cree esto, que predica esto, tendrá serio problema. Porque usted está diciendo que el hombre tiene un alma inmortal o un espíritu inmortal que puede vivir independientemente del hombre, del cuerpo del hombre. Usted le está poniendo el lugar que le corresponde al soberano rey como el inmortal a este supuesto o supuesta alma que el hombre tiene, que no es cierto, no es verdad. Dios es el único inmortal que existe en todo el cosmos. Todo lo demás que existe es porque pueden subsistir por la mano de Dios. Si usted no sabía eso, sépalo bien claro. Estudie las Sagradas Escrituras. Escudriñela más bien con oración, con ruego, con ayuno delante de Dios. ¿Usted cree que el ser humano tiene un espíritu inmortal? Vamos a ver qué significa la palabra espíritu en su original, en el hebreo. Espíritu es igual a ruaj, que quiere decir soplo. Grábese eso en su mente. Soplo. Ruaj, espíritu. Significa ruaj, soplo. Recuerde que aliento en su original significa Neshama. Neshama. Esta palabra es traducida al español como ser viviente. Espíritu, vuelvo y repito, grábeselo en su cabeza. Espíritu en hebreo es ruaj, soplo.
y en primer lugar del viento, aliento de vida. Aquí no dice inmortal, que no muere, que es intangible, que sale, que vuela, que tiene vida, que se puede trasladar, que puede comunicarse con los vivos o que puede hacer X cosa. No dice eso. No dice eso. Ruhad, grábeselo. Este es el aliento de vida. Es lo que permite que el ser humano viva. Es la respiración. Este aliento, este soplo, no proviene del mismo hombre. Escuche bien, proviene de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7. Vaya a leerlo allí. Si no tiene donde leerlo, cómprese una Biblia y lea, por favor. Escudriñe las Sagradas Escrituras. Usted no tiene alma viviente, alma inmortal. Usted no tiene un espíritu intangible que sale de usted y que vuela y que sabe, habla y se comunica con los vivos, ni con nadie en el cosmos de este universo. Quiero invitarte nuevamente a las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, en su capítulo 6, versículo 3. Dice de la siguiente manera: pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá. Mi espíritu, repito, no permanecerá en el ser humano para siempre. Mi espíritu, repito, no permanecerá para siempre en el ser humano. Eso dijo Dios. Le voy a leer el versículo entero ahora. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. No dice que ese aliento que Dios le dio al hombre va a permanecer para siempre. Ese espíritu que Dios le dio, esa alma que Dios le dio al hombre, no dice que va a permanecer para siempre. Y mira lo que el Señor dice de usted y de mí. ¿Por qué? Porque somos mortales, somos simples mortales. Por eso vivirá solamente 120 años. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre tiene un fin para su vida después del pecado. Y que el espíritu que Dios le dio, el aliento de vida, el alma, que le permite al ser humano moverse, no va a permanecer para siempre en el hombre. Porque es un simple mortal. Génesis 6, capítulo 6, versículo 3. Aquí no dice que el espíritu, el aliento que Dios le dio al hombre es inmortal y que vas a vivir para siempre. No, eso no es lo que dice. Dice que no va a permanecer para siempre en el hombre. Dice que su ruhad, recuerden lo que le mencioné. Recuerde el significado de espíritu. Ruhad, R-U-A-H, ruhad. Y recuerde que no dice que es inmortal.
Jehová dice que su rujá, su espíritu, no permanecerá en el hombre. ¿No es así lo que acabamos de leer? ¿Cómo es que usted, que lee las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, dice que el ser humano tiene un espíritu inmortal, independiente del cuerpo, que sale volando a otra dimensión, piensa, se puede comunicar con sus familiares, como ya le mencioné? No me cabe en la cabeza que una persona que escudriña las Escrituras, y yo no voy a decir que escudriña, que lee, pero cabe más que la persona que solamente lee superficialmente la Biblia. Cabe más decir que por esa parte sí puede entender eso, pero no para una persona que escudriñe. Y si usted lo que hace es que simplemente lee y no escudriña, sino que lee superficialmente la palabra de Dios, téngase cuidado con lo que usted predica, porque usted lo dice con la Biblia en la mano, pero lo explica mal. ¿Sabes por qué? Porque usted no tiene entendimiento, aún no le ha amanecido a usted, como dice la palabra de Dios. El Señor en su palabra dice que a la persona que no le ha amanecido, no dice la verdad. El que no dice la verdad es porque no le ha amanecido, todavía no ha recibido la luz, la verdad de la palabra de Dios. Está en tiniebla aún. Ahorita te dije que tú que lees la palabra de Dios, que anda predicando estas cosas, tú estás predicando doctrina de espiritismo. Esa doctrina viene del mundo de las tinieblas. Es a saber, del mundo satánico. Te lo mencioné ahorita y te lo vuelvo a repetir ahora. Usted está enseñando la doctrina del dragón, la serpiente antigua, el diablo. Usted está permitiendo que Satán, el dragón, arrastre con su cola al mundo. Cuando menciono cola, no estoy diciendo de que este ser tenga una cola larga, literal, como dicen en ciertos lugares de mi país, un rabo largo. No, esta cola es el símbolo de la mentira, el engaño. Usted, oiga bien, usted o yo o cualquiera persona que predique esta doctrina demoníaca dará cuenta a Dios. Y tengo para decirle que de acuerdo a las Sagradas Escrituras, una persona que no predica la verdad bíblica es un falso profeta. Repito, es un falso profeta. Los falsos profetas no predican la verdad de la palabra de Dios. Tuercen la verdad, mezclan la mentira o la verdad con mentiras. Dicen verdad, pero introducen la mentira. Oye, lo que te voy a decir. Si tú estás predicando esta doctrina satánica conscientemente, sabiendo lo que estás haciendo, te aconsejo que te arrepientas.
porque será grande lo que te espera. Y si está confundido, pide ayuda a Cristo. Pide ayuda divina al Espíritu Santo para que te ayude a entender las sagradas escrituras y a predicar la verdad. Para que no te dejes engañar de tus dirigentes, para que no prediques lo que predican tus dirigentes, sino que cuando tú abras tu boca, sea para decir la verdad bíblica, tal y como está ahí. Escudriña las escrituras, no la leas superficialmente, compara los versículos, compara versiones de Biblia, investiga el hebreo, investiga el arameo, investiga todo lo que tenga que investigar acerca de el origen de las cosas, y entiendo que no encontrará cabalmente quizás todo el original, pero todo lo que el Señor mandó a escribir está claro para que hoy tú y yo podamos entenderlo. Quiero invitarte al libro de Job en la Biblia, capítulo 33, el versículo 4. Dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios, el Rujá de Dios me hizo. Y el soplo, la palabra soplo significa Napash. El Napash de Dios, el soplo del Omnipotente, me dio vida. Escuchen bien. El Espíritu, el Rujá de Dios me hizo. Y el soplo, el Napash del Omnipotente, me dio vida. Quiere decir que todo o lo que permite que el cuerpo del ser humano se mueva, actúe, respire, viva, es el Espíritu, el Rujá de Dios, y el Napash, el aliento del Omnipotente. Eso es lo que nosotros, como creación de Dios, tenemos dentro de nosotros. Eso es lo que nos permite tener vida. No es un alma inmortal, no es un espíritu que salen tanto el alma como el espíritu, supuestamente dicho, y salen, como ya le he mencionado, y pueden actuar. No. Esta cita que leí, la leí en la Biblia Reina Valera, de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ahora yo te voy a leer otra cita en otra versión, la Nueva Versión Internacional. Job, capítulo 33, versículo 4, de la Nueva Versión Internacional. Usted puede comparar otras Biblias e ir comparando versículos. Claro que sí. El Espíritu de Dios me ha creado. Una dice,
En esta dice, me ha creado. Y en la Reina Valera dice, me hizo, pero significa lo mismo. El Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida. ¿Sí? Me infunde vida. Me infunde vida el hálito del Todopoderoso. Así es que tú y yo venimos de las manos de Dios. Eso está claro. Venimos de las manos de Dios. Todo lo que nosotros poseemos o lo que somos proviene de Dios. Todo. El respirar. Todo proviene de Dios. Continuemos leyendo en el mismo libro de Job, capítulo 27, versículo 3. En la versión Reina Valera dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios. ¿Hálito de quién? Hálito de Dios en mis narices. Y leo el 4. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Repito, que todo el tiempo que mi neshama, mi aliento, mi neshama, mi aliento, esté en mí y haya hálito de Dios, vuelve y repite, aliento de Dios en mis narices. ¿Verdad que utilizamos las narices para respirar? ¿Verdad que sí? Pues Job dice, mis labios no hablarán iniquidad, ni mal pronunciará mi lengua, ni engaño pronunciará mi lengua. Job entiende perfectamente que lo hace vivir, lo hace mover, respirar, actuar, proviene de Dios. Proviene del aliento, del soplo que Dios le impartió al ser humano al crearlo. Y en la Nueva Versión Internacional, en el mismo libro de Job, capítulo 27, versículo 3, dice que mientras haya vida en mí y aliento divino, oiga lo que dice, aliento divino en mis narices, mis labios no pronunciarán maldad alguna, ni mi lengua proferirá mentiras. Él dice que mientras esté su neshama, su aliento en él, ese aliento de Dios, el neshama, la respiración, ¿sí? Él será fiel al Señor, no hablará mentira, no engañará, no podríamos decir, no va a maquinar el mal en su mente, porque el Espíritu de Dios, el Rujá de Dios,
El aliento, el Neshama de Dios está en él. En el libro de Isaías, vamos a ir allá, a Isaías capítulo 42, versículo 5, dice lo siguiente: Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento, el que da Neshama al pueblo que mora sobre ella, y el espíritu, el Ruhá, a los que por ella andan. ¿Quién es que da el aliento? ¿Quién es que da el Neshama? ¿Quién es que da el espíritu? ¿Quién es que da el Ruhá a todos los que moran en la tierra? Jehová, Dios, tu creador, mi creador. Él es quien nos da la vida a nosotros. Él es quien nos da ese aliento. Recuerda, tú no tienes un espíritu independiente de tu cuerpo, ni un alma tampoco, sino aliento de Dios, vitalidad de Dios. Ruhá, espíritu, y Neshama significan fuerza vital, aliento. Usted va a escuchar muchas repeticiones de lo mismo para que se le grabe en su cabeza, en su cerebro, para que lo asimile. En la mucha repetición está el aprendizaje. Vamos a Génesis, en su capítulo 7, versículo 22, dice lo siguiente: todo lo que tenía aliento, todo lo que tenía Neshama, de espíritu, de Ruhá, de vida, en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Y nos habla de lo que pasó cuando el diluvio. Todo lo que tenía aliento, Neshama, de espíritu, de Ruhá, de vida, en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. ¿Por qué dice que todo lo que había en la tierra murió? Todo lo que tenía aliento, todo lo que tenía espíritu, todo lo que tenía Neshama, todo lo que tenía Ruhá, murió. Porque dentro de todos esos seres vivos no había un alma ni un espíritu inmortal. Por eso murieron. Si hubieran tenido un espíritu y un alma inmortal dentro de sí, no hubieran muerto. Porque el que tiene inmortalidad no muere, aún sigue con vida. Pero la palabra de Jehová, las sagradas escrituras, dice que murieron. Y eso es lo que usted y yo debemos creer lo que Dios dice. Vamos a leer también el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos 19 y 20. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros.
y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que las bestias, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Esto es en términos de la respiración. Recuerde bien, no estoy diciendo aquí, la Biblia no dice que nosotros somos animales. Esto es en términos de la respiración. ¿Sí? Para que entienda bien, Dios hizo al hombre y también hizo los animales. Fueron creados por Dios y fueron creados con diferentes funciones. Pero en cuanto a la respiración, en cuanto a dónde van cuando mueren, sucede un mismo proceso. La palabra de Dios dice que cuando el hombre muere, vuelve al polvo, ¿verdad? Vuelve a la tierra de donde fue creado. Y lo mismo ocurre con los animales. Cuando ellos mueren, vuelven al polvo. Vuelven al polvo. Y con respecto a la respiración, cuando el hombre deja de respirar, cuando se le va ese aliento de vida, muere. Lo mismo ocurre con los animales. Dejan de respirar y mueren. Dejan de existir, al igual que el ser humano. Vuelvo y repito, esto es respecto a la respiración, tanto del hombre como del ser humano. No es que somos animales. Dios nos hizo de forma diferente con funciones distintas. En el Antiguo Testamento, Neshama y Ruhá es igual a aliento de vida, es igual a la respiración en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, espíritu es neuma, que significa soplo. Vamos a leer también en el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Porque como el cuerpo sin Ruhá está muerto, así también la fe sin obra es muerta. ¿Qué quiere decir aquí? Que cuando ya en el ser humano no está el Ruhá, no está el espíritu, no hay aliento, Neshama, el cuerpo está muerto. El cuerpo está muerto. Y vuelvo y le repito y le voy a seguir repitiendo. Donde hay inmortalidad, no hay muerte. Lo que hay es vida para siempre. Pero la palabra de Dios dice que donde no está el Ruhá, el espíritu, el aliento, Neshama, el cuerpo está muerto. Hay muerte. Y morir es dejar de existir. Dejar de existir. Si el cuerpo no tiene la capacidad de respirar, ¿cómo está? Muerto.
Porque ese hálito, ese aliento de Dios es que da vida, es que permite que el ser humano viva. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la palabra espíritu no se refiere a una entidad inmortal y que puede vivir independientemente del cuerpo. Eso no es lo que significa, lo que dicen tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el espíritu, el Neshama, es la fuerza vital que Dios le da al cuerpo de barro, el cuerpo que el Señor creó de barro para que pueda funcionar, pueda actuar, pueda moverse. Realmente al ser humano le interesan muchas cosas. Y respecto a este tema, a muchas personas le interesa más acerca de el espiritismo que de lo que Dios ha dicho. Lo que nos debe interesar a nosotros es realmente lo que dice las Sagradas Escrituras, no lo que dijo Sócrates, ni lo que dijo Platón, ni lo que dice la filosofía griega. Eso no es lo que nos debe interesar. Lo que nos debe interesar es lo que dice la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Lo que Dios dijo es lo que nos debe interesar. Por eso es importante saber qué es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que dice el libro de Dios? Y no tan solamente saber, sino ponerlo en práctica en nuestras vidas como un estilo de vida. La palabra espíritu, aliento, alma, personas, vida, todas están entrelazadas. Todas están entrelazadas. Tenemos también la palabra nefesh. Nefesh, que también significa personas, seres vivientes. En el Nuevo Testamento, nefesh es igual a vida. Es la persona viva en su estado vital. La mejor traducción de alma en algunas versiones debería ser vida. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, dice lo siguiente. Estoy leyendo en la Reina Valera. He aquí que todas las almas son mías. Debería ser, he aquí que todas las vidas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahora yo se lo voy a leer poniendo la palabra vida. He aquí que todas las vidas son mías. Como la vida del Padre, así la vida del Hijo es mía. La vida que pecare, esa morirá. Debería ser. Y no quiere decir que yo
estoy quitándole a lo que dice la palabra de Dios. Es que la palabra alma en su original, en el hebreo, no existe. Fue traducida al español como alma, pero realmente no existe. Entonces, lo que existe sí es la palabra vida, no alma. En el primer video yo le estuve comentando un poco acerca de este versículo, cuando habla que el alma que pecare, ésta morirá. Si se tratara de un alma inmortal, inmortal, no puede actuar para hacer tal cual cosa. O sea, se refiere aquí a la persona en su estado vital, la persona viva, porque el pecar indica acción o movimiento. Y se podría decir, la vida, el ser humano vivo que peque, morirás. Ahora, un pecador muere y se habla a la muerte eterna aquí. Se habla a la muerte eterna, no a esta muerte física ahora. Pero si alguien se muere en lo físico ahora y no se arrepiente de sus pecados, pues cuando sea juzgado será muerto eternamente. No habrá esperanza para la resurrección de la vida eterna. Este versículo no quiere decir de que usted no va a pasar por la muerte física. No se refiere a la muerte física, vuelvo y repito. Se refiere a la muerte eterna después que la persona enfrente el juicio delante de Dios. Puede ser el juicio final o puede ser el juicio investigador. En el versículo 20 del mismo capítulo de Ezequiel 18, estábamos leyendo Ezequiel 18:4 y hablé también de Ezequiel 18:20. Allí es donde usted también puede analizar. Voy a leerle. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es importante nosotros sacar tiempo para escudriñar las Escrituras, porque hay tantas cosas, tanta sabiduría allí, que no todo el mundo puede encontrarla. ¿Por qué digo esto? Porque no todo el mundo escudriña la Sagrada Escritura con el propósito de obedecer a Dios. Pero si usted la escudriña con el propósito de saber y obedecer a Dios, Él le va a dar toda la luz necesaria para que pueda entender su palabra y obedecerla y enseñarla de forma correcta a otras personas. Vamos a leer también en el libro de Salmos, capítulo 30, versículo 3. Es un texto que también muchas personas, no todas, tienden a confundir con lo que es la inmortalidad
del alma. Dice: oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, hiciste subir mi Neshama del Seol. Me diste vida para que no descendiese o descienda a la sepultura. El salmista dice: hiciste subir mi alma. La mejor traducción: hiciste subir mi vida del Seol. El Seol es la sepultura, es donde entierran los muertos. Es el sepulcro. Y el salmista dice a Dios que Él hizo que su alma, su Neshama, su vida, ¿verdad?, subiera de allí. Quiero aclarar un poco aquí que el salmista, voy a leer el versículo nuevamente: oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. No es que David estaba muerto y vio cuando Dios sacó su alma inmortal del sepulcro, de la tumba. Eso no es a lo que él se refiere. No. Sino que se refiere a cuando David estuvo en momento de peligro, de muerte, por sus enemigos. David vio su vida en peligro y él reconoce a Dios aquí, expresando estas palabras, que Dios lo había librado de ir a la sepultura. Lo libró de que sus enemigos lo mataran. Aquí no se refiere a un alma inmortal de David. Aquí no se refiere que David estuvo en el sepulcro, o mejor dicho, que ya David se había muerto y que Dios sacó el alma inmortal de la sepultura o del sepulcro de David y le dio vida para que continúe viviendo y se trasladara al cielo a vivir con Dios. Muchas personas entienden este versículo también como que el alma de David era inmortal. Y en realidad, él se refiere a él mismo, en vida, en su estado vital, como Dios lo libró de la muerte, de la mano de sus enemigos. Lo libró de ir a la sepultura. Lo libró de que lo llevaran allí, no vamos a decir el cementerio, porque en aquellos tiempos no se usaba cementerio. Se usaban cuevas cavadas y tal vez se usaban otras formas de sepultar a las personas que no lo sé. En fin, es que aquí no se refiere a nada de inmortalidad. Aquí no se refiere a alma inmortal. Y excúsenme la tanta repetición, pero sí lo tengo que hacer. Porque el serio problema de creer esto es el espiritismo.
el satanismo. Y hay que tener bien en claro esto. Y también entender perfectamente de que el ser humano viene de Dios y Dios le impartió vida, le impartió aliento de su aliento, y que cuando el ser humano muere, deja de existir, deja de respirar, ya no participa en ninguna actividad debajo del sol. Que luego hablaremos de esto buscando versículos en la Biblia donde habla que los muertos no participan de nada de lo que se hace debajo del sol. Vamos a leer también en los Salmos, en el capítulo 49, versículo 15, donde nos habla allí acerca también del Seol y de la vida de David. Dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Aquí vemos nuevamente a David en el peligro de muerte. Y él manifiesta su fe, creyendo que Dios lo iba a salvar, iba a librar su vida. Mire aquí como dice vida, no dice alma. Perfecto. Cree que Dios lo iba a librar su vida de la muerte, del Seol, del sepulcro. Y estaba seguro de que el Señor lo iba a llevar con él, en el sentido de que Dios iba a permitir de que él estuviera con vida, de que sus enemigos no lo destruyeran, no lo mataran, no lo mandaran al Seol. Seol significa sepulcro, lugar donde se sepultan los muertos. Y él estaba creyendo eso. Y podría explicar de que Salmo 30, versículo 3, que lo acabamos de leer, ya el Señor en esta parte había librado a David de lo que él estaba creyendo que iba a suceder en el capítulo 49, versículo 15, que es el que estamos leyendo. En el versículo 49, versículo 15, ahí él está poniendo su fe en práctica, que Dios le iba a permitir la vida y que lo iba a librar de la muerte. Y en el capítulo 30, versículo 3, vemos que ya Dios había hecho el milagro en David de librarlo, de librar su vida del Seol, de la muerte que le querían dar sus enemigos. Hablando de los animales que Dios creó, si yo le digo a ustedes que los animales también son almas, ¿qué ustedes dirían? Pues vamos a ver lo que dice la Biblia, no lo que yo diga. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie,
y vio Dios que era bueno. Dios creó todo ser viviente, igual a Nefesh. Nefesh en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, significa ser viviente, vida, personas. La palabra Nefesh, N-E-P-H-E-S-H, aparece más de 700 veces en el Antiguo Testamento. Y desafortunadamente fue traducida al español como alma. Lamentable y desafortunadamente yo podría decir, porque muchas personas han involucrado esta palabra de alma, este término de alma, a la inmortalidad del alma, al espiritismo. Es algo lamentable donde el darle ese lugar a este término alma, le enseñan a la gente, le han inculcado a la gente que Dios no es el único inmortal, sino que hay otras cosas que son inmortales. Y el creer esto involucra a la persona en el mundo espiritual de las tinieblas. Esto viene de la filosofía griega. Esto del alma viene de los griegos. Esta palabra es ajena a la Biblia. No existe en el hebreo bíblico. Como le mencioné, es una mala traducción. Es una traducción no correcta. Nefesh lo tradujeron al español como alma. Pero ¿de dónde viene esto? De la filosofía griega. No viene de Dios. Ponga la atención a esto usted que estudia la palabra de Dios, que escudriña la palabra de Dios y que es un evangelista, un laico, un predicador, un misionero. En todas las Biblias que se menciona alma es una mala traducción. Y ahí está participando la filosofía griega. Por eso Dios le dio a usted un entendimiento, un cerebro. Y le ha dado sabiduría, inteligencia, entendimiento para que pueda entender. Claro, a medida que usted le pida sabiduría a Dios, como dice en el libro de Santiago capítulo 5, que el que esté falta de sabiduría que la demande a Dios, que Él se la dará, sin reprochar, le dará sabiduría. Y esto no quiere decir que la Biblia no sea la Sagrada Escritura, que no sea la palabra de Dios. No quiere decir eso, pero hay malas traducciones allí. Hubieron cosas que los traductores no entendían del hebreo y la adaptaron. Sí, la adaptaron, pero no quiere decir de que usted no encuentre el significado. Ahora, si usted estudia la Biblia superficialmente, se basa en una sola versión, en una sola cosa,
pues no vas a ampliar mucho en el conocimiento. Póngase en las manos de Dios e investigue profundamente con un propósito, y el propósito sea obedecer a Dios y enseñar la verdad. Aunque ya empieza a costar enseñar la verdad, enseñar lo que dice la Biblia tal y como está ahí, cuesta. Pero ya hablaremos de eso en otro momento. Este no es el tema. Yo les voy a decir ahora a ustedes cómo es que la filosofía griega define el alma. Oigan, ellos dicen que esa filosofía dice que el alma es la esencia no física e inmortal. Claro que tú tienes espiritismo, satanismo, todo el mundo espiritual de las tinieblas. Vuelvo y repito. Dice la filosofía griega, o sea, define el alma como la esencia no física e inmortal de una persona que está contenida, atrapada en su cuerpo para ser liberada al morir. Esto es una idea fantasmal. Es una idea, que no lo dejo de mencionar, satánica, diabólica, espiritista. Esto es ajeno a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. Esto es blasfemar delante de Dios. Esto es quitar, claro que no se lo van a quitar el poder a Dios. Se lo van a quitar porque Dios es poderoso, pero la gente puede creer esta falacia, este engaño garrafal. Y eso es lo que muchos predicadores enseñan por ahí, filosofías griegas. Que el alma es inmortal. Y usted escucha personas que dan testimonio que yo vi mi alma salir de mi cuerpo. Luego le voy a dar una pincelada de esas personas que le ocurre eso, que hacen cuerpo astral. ¿Por qué suceden esas cosas? Y eso no proviene de Dios. No importa que usted sea cristiano o que usted diga que usted es seguidor de Cristo. Algo ocurre en su vida cuando usted dice que usted vio su alma salir de su cuerpo. Realmente el significado de alma no se parece a lo que significa en el hebreo bíblico. Por eso es ajeno esta palabra, este término, es ajena a la palabra de Dios, a la Biblia. Vuelvo y le repito, una mala traducción de este término de alma. Debería ser vida, pero vuelvo y te repito, no quiere decir que no sea la palabra de Dios. Usa tu sabiduría, tu inteligencia, tu entendimiento que Dios te ha dado para que pueda encontrar los orígenes y el verdadero significado de ciertos términos. Tanto los animales, y bien, como el hombre, son nefesh. Las personas no tienen un nefesh, son un nefesh. Son un ser viviente,
Los animales son seres vivientes. El hombre es un ser viviente. Eso lo dice la palabra de Dios. La palabra hebrea nefesh. Le dije ahorita cómo se escribe. Se lo voy a volver a repetir. N-E-P-H-E-S-H. Se lo deletreo así porque posiblemente yo no lo esté pronunciando debidamente, porque yo no soy hebrea. Espiritualmente sí. Nefesh es el ser viviente, físico. Óigame eso, el ser viviente físico. Vuelvo y repito, no alma inmortal. Y vuelvo y te repito, cuando ciertas traducciones de la Biblia contienen la palabra alma, debería decir vida, nefesh, vida, nefesh. Tu nefesh, tu vida, pertenece a Dios. Nosotras las personas tendemos a que se nos grave menos la verdad que la mentira. Por eso hago y seguiré haciendo repeticiones de lo mismo para que se quede grabado en tu mente, en mi mente, porque también a través de la repetición yo grabo más, aprendo más, al igual que tú, a menos de que no tenga una mente, o sea, un dotado de la inteligencia, del retenimiento. Para finalizar esta segunda parte del tema, ¿será verdad que los muertos salen? Que los muertos salen. Voy a hacerlo repitiéndote nuevamente algunas cosas. Vamos a decir algunas palabras que ya te he dicho en Hebreos. En el Antiguo Testamento, Neshama y Ruha es igual a aliento de vida, respirar o respiración, fuerza vital. Neshama proviene del verbo Nasham, que significa respirar. Neshama proviene del verbo Nasham, que significa respirar. En el Nuevo Testamento, espíritu es neuma, que es igual a soplo. Nefesh en el Nuevo Testamento es igual a vida. Es la persona viva en su estado vital. En el Viejo Testamento, Nefesh fue mal traducida, como ya te dije. Y en español significa alma, proveniente de la filosofía griega, lo que te he mencionado anteriormente. No olvides volver a ver el primer video que subimos titulado ¿Será verdad que los muertos salen? Para que pueda tener un enlace, una mejor idea de lo que explicamos en esta segunda parte. Esto no es todo del tema.
vamos a encontrar nuevamente en una tercera parte del tema ¿será verdad que los muertos salen? No te olvides suscribirte a mi canal. Me puede buscar como Dominga Florian. Comparte las informaciones, dale like y nuevamente te pido suscribirte para que toda esta información pueda llegar a muchas personas. Te aconsejo que todo esto que hemos estado hablando y que vamos a seguir hablando, explicando, tú lo hagas con tranquilidad, lo pueda investigar, pueda leer, búsquese una notita, un cuadernito, una libretica y escriba, anote allí, investigue y escriba, subraye, póngale un título ahí a la libretica y empiece a investigar esto que yo le estoy enseñando. Y así usted va a crecer en conocimiento, en sabiduría. Sobre todo crecerá si es con el propósito de obedecer la palabra de Dios y de sacar de confusión a aquellas personas que muchos son inocentes. Sacarlo de allí, de la confusión. Porque es más fácil con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo sacar al que está confundido, al que está inconsciente, que al que está haciendo esto conscientemente, predicando estas cosas, hablando de estas cosas conscientemente. Que Dios le bendiga grandemente y que estas informaciones puedan ser de un gran beneficio para su conocimiento y para obedecer la palabra de Dios. Nos veremos en una tercera entrega. Hasta luego.